Damos gracias al Señor por su palabra, por el privilegio que nos da de poder escuchar su palabra. Y doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder exponer su palabra. Esto es una gran responsabilidad ante el Señor, hablarle a su iglesia, a sus hijos, pero también es un gozo poder presentarnos delante de Dios como un siervo inútil, como un instrumento de justicia para que Él hable su palabra a su iglesia. Y hoy voy a compartir con ustedes el tercer mensaje de una serie que he titulado Encuentros que Transforman. Ya este es el tercer y último mensaje, haciendo un recordatorio de lo que hemos visto anteriormente. El primer mensaje se titulaba Conscientes de su presencia. Y en ese mensaje hablábamos de cómo el pueblo de Israel, por un periodo de más de 20 años, había olvidado la presencia de Dios. Habían dejado la presencia de Dios fuera de la nación y las consecuencias habían sido graves, derrota tras derrota. Todo estaba mal dentro del pueblo de Dios, hasta que un día Dios levanta al rey David y el rey David propone en su corazón traer la presencia de Dios nuevamente a Jerusalén. Y luego de que eso acontece, pasó algo maravilloso. Empezaron a haber victorias, empezaron a haber bendiciones dentro del pueblo, porque la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que garantiza que nosotros podemos andar conforme a la voluntad de Dios. El segundo mensaje era pasión por su palabra, y hablábamos de la historia de Esdras, de cómo Esdras había preparado su corazón para profundizar en la ley de Dios, para ponerla por obra y para enseñarla también a otros. Y hoy es el tercer y último mensaje de la serie y yo lo he titulado El propósito eterno detrás del sufrimiento. Y vamos a estar en el libro de Job, vamos a leer varios pasajes en general de todo el libro, pero los versículos principales o los que leímos hace un momento y vamos a leer nuevamente del 1 al 5, que nos cuentan quién era Job, porque para nosotros poder entender todo el desarrollo de lo que aconteció en la vida de Job, de su sufrimiento, de cuál fue el propósito de este sufrimiento, tenemos que conocer primero quién era este personaje. Y los primeros 5 versículos que voy a leer nuevamente nos dicen con claridad quién era él. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Estos primeros 5 versículos nos dejan ver de manera general, con claridad, quién era Job. La descripción es bastante impresionante. Lo primero que se dice acerca de Job, acerca de su integridad, es que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia lo describe como un hombre que constantemente obedecía al Señor, un hombre que estaba en comunión con el Señor, un hombre que estaba haciendo lo correcto, porque no son cualquiera las características que se nombran: íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Llevaba una vida ejemplar, un buen testimonio, algo que cualquiera de nosotros quisiera que algún día Dios diga exactamente esto que dijo de Job de nosotros mismos. Que podamos ser esos obreros aprobados como la Biblia nos muestra que era Job, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero no solamente la vida que llevaba era de ejemplo, sino que tenía también una familia numerosa. Dice que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Y en su familia acontecía algo que seguramente cualquier padre desea que acontezca. Sus hijos se la llevaban muy bien, porque la Biblia relata que se reunían, iban turnándose de casa en casa y se reunían en casa todos los hermanos y compartían. Esto quiere decir que había una buena relación entre los hijos de Job. Y esto es algo que seguramente Job estaba feliz y contento. La otra cosa era la cantidad de bienes que tenía Job. Yo no me grabé todos los números de animales que tenía, pero habían más de 10,000.
Solamente las ovejas, dice que tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de buey. Eso es una cantidad grandísima. Y dice que tenía muchos criados. No especifica los números, pero por la cantidad de animales que tenía, seguramente también eran muchísimos. Es decir, Job era una persona que tenía muchos bienes, mucho dinero, seguramente. Y lo que nos dice es que era grande entre los orientales. Es decir, en su época era un personaje importante. Cuando nosotros miramos entonces todas estas cosas que habían en la vida de Job, y la Biblia no especifica de que sus hijos andaban en pecado o algo así, pero dice que él por si acaso ofrecía sacrificios por si sus hijos habían blasfemado o le habían fallado al Señor. Bueno, ya Job se adelantaba y ofrecía un sacrificio para proteger o para tratar de cuidar la espiritualidad de sus hijos. Entonces, aquí en estos 5 versículos describiendo a Job, nosotros vemos algo chévere, algo que cualquier familia quisiera tener. Mira, tengo todos estos bienes, tengo 10 hijos, se la llevan bien. Aparte de eso, soy un hombre temeroso del Señor, un hombre que se cuida de hacer las cosas bien delante de Dios, una familia ejemplar. Sin embargo, esta situación o la forma en la que se encontraba Job en su vida va a cambiar de forma radical. De un momento a otro, todo esto de que Job era un hombre bienaventurado, dichoso, da un giro completamente y al parecer, desde la perspectiva humana, Job pasa a ser un hombre desdichado, un hombre que pasó de tenerlo todo a no tener nada. Y eso pasa cuando llega el sufrimiento a la vida de Job. De los versículos del 13 al 19 nos relata cómo acontecieron estas cosas. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todo esto le aconteció a Job en un día. Hermanos, cuando las personas que hacen el mal sufren, nosotros entendemos que es consecuencia de sus malas acciones. Si hay alguien que está haciendo las cosas mal, lo que el hombre siembra cosecha es un principio bíblico, nosotros entendemos, bueno, esta persona, su vida está así porque ha hecho muchas cosas que no están bien y esa es la consecuencia. Pero ¿qué respuesta tenemos o qué respuesta tiene la palabra de Dios cuando alguien como Job, que el mismo Dios dijo de él es justo, es recto, es temeroso de Dios, pasa por todo este sufrimiento? En un solo día Job pierde sus bienes y sus hijos. Una tormenta de tragedia lo golpea sin avisarle. Todo pasó muy pero muy rápido. Y lo que nosotros vemos en estos pasajes que hemos leído de cómo estaba Job y cómo pasó a ser su postrer estado de un momento a otro, esto desmonta por completo la falsa enseñanza que existe hoy dentro del cristianismo de que si usted es un hijo de Dios, usted no puede sufrir. Si usted es un hijo de Dios, usted no se puede enfermar. Si usted es un hijo de Dios, usted no puede pasar por situaciones económicas difíciles. Porque usted tiene que declarar, decretar y profetizar que usted está bien. Y eso es una completa falsa enseñanza. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos demuestra de principio a fin de que eso no se encuentra por ningún lado. Por el contrario, hay múltiples advertencias del Señor que mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por momentos de dificultad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, al parecer en nuestra época, tiene mucho más valor a veces las palabras de un predicador que debió pasar más tiempo leyendo su Biblia que predicando, que las palabras de Jesús, que constantemente él y a través de sus apóstoles y en toda la Biblia nos advierte que el sufrimiento no es solamente para los malos, sino que también nosotros como hijos de Dios vamos a padecer, pero padecer con propósito. Y es lo que vamos viendo en la vida de Job. Job comienza
de un día a otro a pasar por todas estas calamidades, y esto nos muestra que es bíblico el sufrimiento de los creyentes. Pero necesitamos aprender que el sufrimiento tiene un propósito eterno. Hay otra parte interesante que los pasamos en los versículos, pero lo hice con todo el propósito, y es que ahora nos vamos a devolver al versículo 6 al 12. Porque en los versículos del 6 al 12 vamos a encontrar que lo sucedido en la tierra se originó allá en el cielo. Esto de que Job estaba teniéndolo todo y de un momento a otro lo pierde todo, no fue una simple casualidad. Hay una conversación en el cielo donde ya se había establecido que esto iba a acontecer. Job, capítulo 1, versos 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahí nos explica cómo se desarrolla toda esta historia y dónde es que se origina lo que estaba aconteciendo acá en la tierra. Se originó en el cielo. Hay personas que dicen: mire, Dios no quiere que nosotros suframos, Dios no quiere que nosotros pasemos por situaciones difíciles, eso pasa simplemente porque es el diablo, pero eso Dios no lo quiere, y piensan que Dios está en el cielo triste o ansioso porque están pasando situaciones difíciles y escapan de sus manos. Y esto es completamente antibíblico. El problema es que la perspectiva de Dios no es la misma que nosotros tenemos acerca del sufrimiento. Nosotros encontramos pasajes en la Biblia donde se habla de que es bueno para mí ser afligido porque aprendo tus estatutos, de que la aflicción tiene un propósito y es acercarnos más a conocer a nuestro Dios. La razón por la que muchas veces las personas piensan que los seres humanos no tenemos que sufrir y que Dios no está de acuerdo en que nosotros suframos, solamente que como si escapara esto de la soberanía, eso es una total mentira. Y cuando creemos que no debemos sufrir es porque nos hemos ido a un extremo en el que creemos que nosotros somos el centro de todo, de que nosotros somos el centro del mundo. Y el centro de todo es Dios. Y si nosotros tenemos que padecer para gloria de Dios, vamos a padecer. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios es quien presenta a Job ante Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Job? Es un hombre íntegro, es un hombre temeroso de Dios. ¿Lo has tenido en cuenta para darte cuenta que es un hombre que me obedece, un hombre que es fiel? Y Satanás cuestiona la integridad de Job, pero es Dios quien comienza esta conversación, tengamos eso presente. ¿Y cómo la cuestiona Satanás? Pues claro, ¿cómo no va a ser Job como es? Si le has dado bienes, has bendecido el trabajo de sus manos, le has dado hijos, le has dado todo lo que cualquier persona en la tierra quiere. Has puesto un cerco sobre él para que nada toque lo que él tiene. Así es muy fácil, es lo que le está diciendo Satanás. Y Dios permite la prueba en la vida de Job porque quiere mostrar su gloria a través de él. Dios tenía un propósito en el sufrimiento de Job y por esa razón, cuando llegan los hijos de Dios, y entre los cuales llegó también Satanás, Dios es quien comienza esa conversación y le dice: epa, ¿has considerado a mi siervo Job? Dios tenía un propósito en lo que iba a acontecer con Job. Hermanos, hay batallas espirituales que nosotros no vemos. Nuestros sufrimientos pueden tener un trasfondo eterno mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. Todo lo que acontece en nuestro día a día, muchas veces lo normalizamos y lo vemos como que, bueno, es casualidad o parte de la vida. No, 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 no. Cada cosa que nosotros como hijos de Dios atravesamos, eso está todo calculado y no ha escapado de las manos de Dios. Todo esto se ha originado desde el cielo. Y nosotros encontramos en la Biblia muchos pasajes que nos hablan acerca de esta lucha espiritual, de las cosas que pasan en el mundo espiritual. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas de este siglo. Nos dice también que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Es decir, hay un mundo espiritual que se está moviendo y que lo que se ejecuta
en la tierra es algo que espiritualmente está sucediendo en los cielos. Nuestras situaciones difíciles, antes de ser una realidad aquí en la tierra, se han originado en el cielo. No han escapado ninguna de las manos de Dios. Si nosotros entendemos esta verdad, vamos a poder afrontar con esperanza cada situación. Cuando nosotros entendemos que nada, que absolutamente nada acontece sin que Dios lo sepa o sin que Dios esté al control, podemos tener paz y tranquilidad. Porque si es Dios quien tiene el control de nuestra vida, podemos estar tranquilos sin importar cuál sea la circunstancia. El dudar, el sentirnos agobiado en distintas situaciones, lo que demuestra quizás es que pareciera que Dios se está olvidando de lo que yo estoy pasando. Las enfermedades, la escasez, la ansiedad, el problema familiar y cualquier cosa que te aflige hoy, antes de suceder, Dios la sabía y Dios tiene un propósito. Quizás no lo has entendido, quizás no sabes qué es lo que Dios va a sacar de eso que estás pasando, pero Dios sí lo conoce. En el capítulo 1, verso 20 al 22, nosotros encontramos la respuesta de Job ante todo lo que está pasando. Recuerden, lo tenía todo, lo pierde todo, y lo que leímos del 6 al 12 de esa conversación en el cielo, Job no lo sabe. Usted y yo tenemos la información de cómo fue que se originó lo que pasó en la vida de Job. Pero hasta este momento, Job está pasando todo esto y él no sabe el motivo, la razón o por qué está aconteciendo todas estas cosas. Pero en el versículo 20 y 22 vemos la respuesta de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job se postra y adora. Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no sabía que Satanás le estaba causando todo este mal, pero él estaba seguro de que sin importar quién lo estaba provocando, Dios lo estaba permitiendo. Y esto era lo más importante. Por eso él dice estas palabras: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito, sea el nombre de Dios glorificado. Porque nada, absolutamente nada de lo que pudiese acontecer cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios, en que Dios está al control de todo, nos va a hacer creer que se escapó de Dios. Dios no se ha dado cuenta que estoy sufriendo. Ay, Dios no se ha dado cuenta de que perdí el trabajo. O Dios no se ha dado cuenta de que mi familiar está enfermo. Todo eso Dios lo conoce. Todo eso está al control de Dios. Y cuando cualquiera de las cosas que nosotros consideramos valiosas las perdemos, es Jehová quien dio y es Jehová quien quitó, sin importar el medio o la forma en que eso dejó de ser. Job se postra y adora. Pero también dice que no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos frente al sufrimiento, solamente tenemos dos opciones. Podemos renegar de Dios, podemos quejarnos de Dios, podemos decirle a Dios por qué a mí me pasa esto y decir cualquier cantidad de cosas en contra de Dios. O la otra es humillarnos y entender que aunque nos duela, que aunque sea difícil, Dios tiene un propósito y entiende el por qué está permitiendo eso en nuestras vidas. Confiar en la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas. Nosotros cuando vemos el libro de Job, pareciera que lo que más resalta es el sufrimiento de Job. Pero el centro de este libro realmente es la soberanía de Dios. Ver cómo Dios está al control de todo lo que estaba aconteciendo en la vida de Job. Estuvo al control cuando lo tuvo todo, pero también estaba al control cuando lo estaba perdiendo todo. El sufrimiento revela de qué estamos realmente nosotros hechos, qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Adoramos solo cuando Dios nos da? ¿O también podemos adorar cuando Dios nos quita? La verdadera fe tiene la capacidad dada por Dios de adorar en cualquier circunstancia. Cuando tenemos cosas que Dios nos ha entregado, pero también cuando las perdemos. Y nosotros vemos en el capítulo 2 que la situación sigue. Satanás insiste, después de que Job, a pesar de la situación, se mantiene firme, Satanás insiste. Capítulo 2, versos del 1 al 5. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás desafía otra vez, toca su carne, métete con su salud, con su vida, ya perdió todos los bienes, pero ahora métete con él para que tú veas cómo en tu propia cara va a blasfemar. Eso es lo que le está diciendo él al Señor. La mayoría de nosotros, hermanos, cuando conocimos al Señor, seguramente no estábamos buscando al Señor. Estábamos buscando algo que el Señor podía darnos y por esa razón fue que nos acercamos. Y eso es lo que hace necesario que nuestra fe sea probada. Porque muchos llegamos al Señor por alguna necesidad, buscando cualquier otra cosa que no era el Señor. Y en eso perdido que nosotros andábamos, el Señor nos encuentra a nosotros. Y es lo que la Biblia enseña de principio a fin. Es Dios quien nos encuentra. ¿Quién estaba perdido? El Señor. Los perdidos éramos nosotros. Y aunque muchas veces llegamos con motivaciones equivocadas a la iglesia, el Señor aprovecha esa oportunidad, se revela en nuestras vidas y podemos nosotros conocerle a través de su palabra. Pero a veces llegamos porque, bueno, tengo problemas matrimoniales, me dijeron que en la iglesia me ayudan. Tengo problemas económicos, me dijeron que allá ayudan económicamente. Tengo problemas de tal tipo y cualquier situación nos hace llegar buscando solución a eso que estamos pasando. Y Dios aprovecha que nosotros vinimos con esa motivación equivocada, confronta nuestras vidas, nos permite tener un arrepentimiento y conocerle verdaderamente, pero es Dios quien estaba buscándonos a nosotros. Satanás quiere demostrar que Job sirve a Dios solo por conveniencia. Ese es el propósito de Satanás. Es claro, mira todo lo que le has dado. ¿A quién que tú le des todas esas cosas va a renegar de ti? Pero quítale todo y tú vas a ver cómo en tu propia cara él va a blasfemar. Le has dado todo, ahora quítaselo, es lo que le está proponiendo. Tristemente hay personas que luego de perder algo se alejan del Señor. Lo hemos visto, como quizás después de tener lo que quieren, bueno, tengo problemas en el matrimonio, se solucionó, no vuelvo más a la iglesia hasta que tenga otra vez problemas. Tengo problemas de necesidades económicas, me ayudaron, regreso cuando vuelva a tener necesidades económicas. Quizás hasta el enemigo ha dicho de alguno de nosotros, déjame quitarle su trabajo, déjame quitarle su casa, déjame quitarle su carro, o déjame quitarle quizás ese familiar del cual depende totalmente, para que tú veas cómo blasfema. Y es triste ver cómo eso sucede dentro de la iglesia. Hay personas que han venido con una motivación equivocada y el día que pierden algo, que era lo más valioso que tenían, que era el enfoque que tenían, ese día dicen chao. Abundan esas situaciones. ¿Cuántas personas no han llegado a la iglesia porque le gustó un hermano o le gustó una hermana? Y el día que el hermano o la hermana deja de ponerle cuidado, por donde entraron salieron. No buscaban a Dios. Querían simplemente era algo para su propio beneficio. ¿Cuántas personas no han estado dentro de un cargo en la iglesia? Y lo que han buscado en ese cargo es únicamente protagonismo. Y el día que les dicen, mira, no vas a estar más en el cargo, quedó otra persona en el cargo, me voy de la iglesia. Porque es que ese era mi lugar donde yo quería estar, ese era mi propósito. Y eso no es lo que quiere el Señor. Pero por eso necesitamos ser probados para ver cuál es la motivación de nuestro corazón. ¿Estamos aquí porque amamos a Cristo o estamos aquí porque hay algo que Cristo puede darnos? Y como yo lo quiero y lo necesito, entonces voy. Y cuando me lo dé, bueno, veré qué hago. El enemigo sigue insistiendo, así como insistió con Job, insiste también con nosotros, porque él quiere demostrar a Dios que los que hemos dicho creer en el Señor, eso es puro conveniencia, eso es solamente interés. Nosotros encontramos también aquella historia en el Nuevo Testamento cuando el Señor le dice a Simón, ¿qué le dice Simón? Satanás te pidió para zarandearte. ¿Y qué le dice Jesús? Satanás pidió para zarandearte, pero yo me interpuse y dije, no, ese es mi hijo y con los hijos de Dios nadie se mete. Y le arrebaté tu familia, Simón. Listo, Satanás no puede hacer nada. No. El Señor le dice, mira, el Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Y quién dice que nosotros en algún momento no hemos sido pedidos para ser zarandeados? Yo puedo asegurarle que sí. Le puedo asegurar que usted ahí donde está sentado ha sido zarandeado. Y va a seguir siendo zarandeado mientras esté en esta tierra, porque el propósito de Dios, aunque nuestra mente humana
le cuesta entenderlo, el camino del sufrimiento es el que Dios ha elegido para purificarnos. Lo encontramos en la vida de Job, lo encontramos en la vida de muchos hombres de Dios. ¿A quién le cabe en la cabeza y que los apóstoles, o los que se hacen llamar apóstoles porque no lo son hoy en día, hoteles 5 estrellas, carros lujosos, camionetas? ¿En qué se parecen esos apóstoles a los apóstoles del Señor? ¿En qué se parece un ministro del Señor que quiere simplemente recibir bienes económicos y jactarse de lo que tiene, cuando nuestro Señor, que no pecó, fue un hombre humilde, un hombre que nunca se jactó de lo que podía tener o lo que podía hacer? No tiene sentido que nosotros seamos de esa forma. Pero el Señor, así como a Job, así como a Simón, también nosotros vamos a ser zarandeados. Ahora, Dios en su soberanía lo permite. El versículo 6 de ahí de Job capítulo 2. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Esto nos demuestra a nosotros de cómo Dios está al control de todo. Dios le decía a Satanás, te voy a permitir que hagas esto, pero este es el límite que tienes. Hermanos, nosotros no vivimos en una lucha entre el bien y el mal, donde todos los días estamos esperando para ver quién gana. Nosotros tenemos la victoria porque Dios ya ha vencido el mal. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros no estamos esperando a ver qué acontece, pero Dios utiliza aún el mal, aún esas personas que se han entregado al mal para cumplir sus propósitos. Y por eso permite esto en la vida de Job. Y Satanás, que cree que se la está comiendo, simplemente está siendo un instrumento de Dios para cumplir el propósito en la vida de Job. Satanás no puede tocarte a menos que Dios se lo permita. La vida no es una lucha entre el bien y el mal para ver quién gana. Dios ya ganó. Y lo que permite que suceda siempre tiene un propósito. Dios no disfruta vernos sufrir, pero sabe que a través del sufrimiento nosotros somos purificados. Y hermano, yo le puedo decir algo con toda seguridad. Todo lo que nosotros hayamos sufrido en esta tierra, todas las lágrimas que hayamos derramado por situaciones que nos han golpeado, ninguna de esas lágrimas que han salido de nuestros ojos fueron sin propósito. Todas han sido permitidas con un propósito de parte del Señor. Queda de nuestra parte entender ese propósito y poder seguir conociendo a Dios en medio de cualquier circunstancia que enfrentamos. Job no estaba fuera del control divino. Aún en la prueba más dura que estaba pasando, Dios estaba al control. Y nosotros en el momento más difícil que podamos enfrentar, que quizás lo puedas estar pasando ahorita, en este momento, allí donde estás sentado, yo no lo sé, el Señor lo sabe, tu situación no está fuera del control de Dios. Dios sigue estando al control y nuestra esperanza está en que Dios sí sabe el porqué. Quizás estás como Job, no entiendes, pero es que no entiendo. No sé por qué tiene que pasar esto en mi vida o en mi familia. Dios sí sabe. Dios ya en el cielo se había determinado algo cuando comenzó a suceder lo que estaba sucediendo en la vida de Job. Y nuestra esperanza es esa, en que Dios sí sabe. Y aunque yo no lo entiendo, Dios lo entiende. Y si Dios lo entiende, nosotros podemos estar tranquilos. Otra cosa que vemos allí mismo en el capítulo 2, Satanás hiere a Job y nos encontramos con la actitud de su esposa y de sus amigos. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir y juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job fue herido con una sarna terrible, y ahí mismo describe el texto de que Job andaba por allá rascándose. No bastaba con que había perdido sus hijos, no bastaba con que había perdido sus bienes, sino que ahora con una sarna terrible que lo tenía desesperado. Para completar eso, ya lo perdió todo,
está con la sarna y se acerca a su esposa. Y quizás Job está esperando que su esposa ore por él, lo anime, le dé una palabra de ánimo y le diga, tranquilo, Job, vas a salir de esto. Pero lo que se encuentra es que su esposa le dice que maldiga a Dios y se muera. Y antes de eso hay otro punto interesante. La esposa reconoce la integridad de Job, porque esa esposa con esas palabras que dice lo que estaba era, no entendía cómo un hombre con tanto sufrimiento podía seguir siendo fiel a Dios y entender que era Dios quien le había dado, que era Dios quien le había quitado, y le dice, ¿hasta cuándo retienes tu integridad? Eso no tiene sentido, era lo que ella le estaba diciendo. Perdiste tus bienes, perdiste tus hijos, tienes una sarna tan fuerte, y aún así tú sigues creyendo que Dios está contigo. Y eso es lo que muchas veces Satanás, el acusador de los hermanos, hace con nosotros. Pero mira todo lo que te está pasando. En un ratico perdiste esto, perdiste lo otro y todavía sigues tú creyendo en el Señor. Todavía tú sigues creyendo que ese es un Dios bueno en medio de todo lo que te está pasando. Y empieza el enemigo a bombardear y a utilizar personas así como utilizó a la esposa de Job para decirle, maldice a tu Dios y muérete. ¿Hasta cuándo vas a retener tu integridad? Pero Job se mantenía firme, Job mantenía su mirada puesta en el Señor a pesar de todo lo que estaba pasando. Y por eso responde de esa forma. Y le dice, tú estás hablando como necedad. Te estás hablando con necedad. ¿Acaso voy a recibir de Dios lo bueno, pero no voy a recibir también lo malo? Entendiendo que las cosas malas que pasaban también son parte del propósito de Dios para nuestras vidas. No es simplemente lo bueno, no es simplemente los momentos de felicidad en donde podemos dar gracias a Dios. En los momentos difíciles también hay que dar gracias a Dios, porque es parte del propósito eterno que Dios tiene con nuestras vidas. Y sus amigos, sus amiguitos, en vez de consolar, terminan acusándole. Yo no digo que los amigos de Job no llegaron con mala intención. De hecho, ellos se duelen cuando están acercándose y ven la situación en la que está. Dice que lloraron, que gritaron, que se desesperaron. Y que llegaron al lugar y pasaron 7 días y 7 noches en silencio. Ellos comenzaron bien, 7 días sin hablar, y cuando hablaron fue que vino lo malo. Por eso cuando no sabemos qué decir es mejor quedarse calladito. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 32 hay 3 ciclos de discursos de Job y sus amigos. Por el tiempo no puedo leer todo lo que hay en esos capítulos, pero ahí ellos tienen una conversación. Y cuando empiezan a hablar es que empiezan ellos entonces a decirle a Job, mira, si tú estás como estás, algún pecado oculto tiene que haber. Algo tienes que haber hecho que ofendió a Dios, porque eso simplemente es consecuencia de tus malas acciones. Esos 7 días de acompañamiento fueron especiales. Ellos estuvieron tranquilitos ahí acompañando a su amigo, pero bastó con que abrieran la boca y echaran a perder todo. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Diría Job. Se supone que vienen a darme apoyo y consuelo en esto, y lo que vienen es a decirme que yo soy un pecador, que he pecado contra Dios. Hermanos, nosotros en medio del dolor podemos encontrar incomprensión, podemos encontrar soledad, pero nuestra esperanza está en Dios y no en la aprobación de otros o el punto de vista de otros. Hace poco hablaba con una pareja, amigos que están fuera del país, están pasando por una situación difícil y en esa situación difícil están tratando de acercarse al Señor. Volvieron a la iglesia, están haciendo las cosas bien y me dicen que en medio de todos los problemas que están pasando hablan con el pastor y le cuentan todo lo que están pasando. Mira, estamos pasando por situaciones así, ore por nosotros. Y la respuesta del pastor fue, bueno, algún pecado tiene que haber oculto ahí, revísese hasta el fondo porque todo el que sufre es porque está pecando. Dios mío. Mejor no digo nada. Pero es terrible que por nuestra falta de conocimiento de lo que enseña la palabra de Dios seamos juicio para nuestros hermanos. No entendiendo que lo que la palabra de Dios enseña es que el sufrimiento no tiene que ser obligatoriamente causa del pecado. Puede ser situaciones que tenemos que vivir para que nuestra fe sea probada. Claro, también hay quienes sufren por su pecado. Y ahí lo que aplica es la siembra y la cosecha. Si tú estás pecando, estás viviendo desordenadamente, no esperes que las cosas te salgan bien. Pero no todo el que está sufriendo porque su vida espiritual esté mal o porque está pecando. A veces son procesos que tenemos que pasar para poder conocer realmente a nuestro Señor. Ahora, ya después que pasa todo esto, que sus amigos hablan todo lo que tenían que hablar, que hablaron bastante, 3 ciclos de conversaciones, aparece otro amigo, que es Eliú, en el capítulo 33.
Y por ahí del 33 al 37, no voy a leer los textos por el tiempo, pero Eliú confronta a Job y le recuerda que Dios es soberano. Eliú tampoco fue que entró muy bien que digamos, porque claro, él arremete contra los otros amigos de Job. Él comenzando lo que dice es, y empieza a decir, miren, yo estaba calladito, estoy parafraseando, yo estaba calladito y no había dicho nada porque ustedes, a los tres amigos de Job, son mayores que yo, son personas con más tiempo, más edad, yo soy un joven y yo tenía que respetar que ustedes hablaran primero. Pero yo me estoy dando cuenta que en todo lo que ustedes están hablando, lo que están diciendo es puro disparate, no están ayudando a Job en nada y lo que están haciendo es pecar contra Dios. Entonces yo voy a intervenir y voy a decir mi opinión en cuanto a esto y les voy a dejar en claro, le dice él, que el hecho de que ustedes tengan más edad que yo no quiere decir que sean mejor que yo. Y yo les voy a hablar de parte de Dios. Y aunque él en parte también por allá, porque es un discurso largo también, le lanza unas a Job como que, bueno, Job, pero echa una revisadita, prácticamente hizo lo mismo que los otros, pero empieza a declararles cosas a Job que eran muy importantes. Empieza a declararle la soberanía, el poder de Dios, el control de Dios sobre todas las cosas que pudieran estar pasando en su vida. Eliú reconoce que Dios es justo y soberano y le recuerda a Job que sus caminos son más altos que los nuestros. Job, no te la estés tirando de sabio delante de Dios. El hecho de que tú seas un hombre recto, temeroso, no te puedes poner frente a Dios a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Dios es Dios y tú tienes que descansar en eso. Nosotros necesitamos rodearnos de voces que nos recuerden la grandeza de Dios y no solo las circunstancias. De que cuando estemos sufriendo, podamos tener esos amigos llenos de la palabra de Dios que nos digan, mi hermano, mi amigo, en medio del sufrimiento, yo puedo decirte que Dios sigue estando contigo, que Dios está al control, que Dios es soberano, que Dios tiene un propósito a pesar con eso que estás pasando. Dios tiene un propósito. Personas que nos hablen la palabra de Dios y que nos puedan dar ánimo en medio de cualquier circunstancia. Y ya se acerca la parte más interesante de esta historia y la parte que más me apasiona del libro de Job. Y es cuando Dios habla con Job. Ya por fin se acaban las palabras de Job, se acaban las palabras de sus amigos y llega el momento más interesante que es el de escuchar a Dios. Cuando nosotros prestamos atención en el momento en que Dios está hablando a nuestras vidas, cualquier cosa que haya en nuestra mente, cualquier venda, cualquier cosa que no nos permite ver lo que Dios quiere hacer, la podemos ver. Cuando nosotros escuchamos a Dios, la perspectiva humana de las cosas, la visión de mi razonamiento queda a un lado para escuchar al Señor. Así como el salmista en aquel Salmo 73 empieza a quejarse con Dios y a decirle que por qué los malos prosperan, que en vano Él ha guardado su corazón, que los hijos de los malos les va bien pero los de Él se enferman, que por qué los malos tienen todas las cosas que tienen y yo no tengo nada, pero después dice hasta que entrando al santuario pude comprender lo que Dios estaba haciendo en toda esa situación. Y termina diciendo, yo lo que era tremendo bruto, dice, cuestionando a Dios sin antes presentarme ante Él y que Él me explicara la razón de las cosas. Y Dios va a hablar con Job, pero no viene a sobar a Job. No viene a decirle a Job, ay, esito, lo perdió todo. Venga, pequeñito, venga para acá, vamos para que el psicólogo, para que hable con usted y después lo llevamos a terapia y después hacemos todo esto para que vayamos para el médico para que le quite la sarna. No, ninguna de esas cosas fueron la prioridad de Dios en esta situación. Vamos a leer un poco, capítulo 38 al 41, está esta respuesta de Dios a Job y vamos a ver algunas cosas. Voy a leer varios textos porque es necesario que leamos lo maravilloso que es la respuesta de Dios a Job. Capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El centro de la historia es Dios. Lo más importante aquí es la gloria de Dios, no es la enfermedad de Job. No es que Dios no se compadecía de su sufrimiento, pero lo que les estoy diciendo es que el sufrimiento de Job pasa a un segundo plano. Lo más importante aquí es que Dios sepa, que Job sepa cuál era el propósito de Dios, qué era lo que Dios quería comunicar. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Esto es ya pasando al capítulo 39, porque no puedo leer todo. ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Versículo 13, capítulo 39. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Versículo 26. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. En pocas palabras le está diciendo: aquí estoy. Responde pues. Tú no querías altercar conmigo. Tú no querías enseñarme cómo hacer las cosas. Aquí estoy para que tú me respondas, le dice el Señor a Job. Entonces respondió Job a Dios. Versículo 3, capítulo 40. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. Job se pone la mano en la boca y le dice al Señor: ¿qué te puedo responder? Ya Job estaba entendiendo de que Dios era el que estaba al control de todo, de que Dios era quien iba a determinar cómo iban a suceder las cosas. Pero entonces a lo mejor Job dijo: bueno, con esta respuesta que le di de que no tengo nada que decir, ya Dios se queda tranquilo, me abraza y me soluciona la situación. Versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. En pocas palabras, todo lo que le está diciendo Dios a Job en este momento es: tú te crees Dios. Tú te crees mayor que yo, te crees con más sabiduría que yo. Y empieza a describirle todas las cosas que Dios hace. Le empieza a decir: mira, cuando del cielo cae la lluvia es porque yo lo mando. Los animales, las cabras, dan luz en tanto tiempo porque yo así lo decidí. Cuando las nubes se mueven de un lado a otro es porque yo quiero que sea de esa manera. Cuando yo castigo a los soberbios es porque yo quiero hacerlo, le dice el Señor. Y le dice a Job: pero tú que te crees más inteligente, dime, ¿puedes hacer tú esto? ¿Tienes la capacidad tú de determinar cómo funcionan estas cosas? Y Dios está haciendo todo esto para darle a entender a Job que nosotros y a nosotros que necesitamos aprender a confiar en Él sin importar lo que nosotros estemos pasando. Hermanos, hay muchas cosas en nuestras vidas que van a quedar sin respuestas. Hay sufrimientos que Dios no se va a detener a explicarte a detalle por qué te permitió pasar por eso. Necesitas tú mismo evaluar la situación y tratar de ver a Dios en medio de ese sufrimiento y entender que había un propósito eterno de parte de Dios para esa situación. Él hace preguntas que revelan su pequeñez frente a la creación y el poder de Dios sobre todo. A Dios no se le olvida que Job está sufriendo. Pero lo más importante era que él entendiera quién era Dios, que él no era más sabio que Dios. ¿Cuántas veces, al igual que Job, nosotros no hemos dicho o hecho cosas como si fuésemos más sabios que Dios? El tema es que no nos damos cuenta muchas veces cuando ofendemos a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Es más fácil identificar cuando es otro el que falla, pero seguramente nosotros, al igual que Job, muchas veces hemos cuestionado cosas que Dios ha hecho creyendo que nosotros tenemos una mejor forma de hacerlo. Y seguramente Dios también algún día nos dirá eso, o nos los dice y no lo entendemos. ¿Quién eres tú para creer que esa es la forma correcta? Si ya yo he determinado que se haga de esta manera. Es que si mi vida fuera de tal manera, si yo hubiese estudiado tal carrera, si no me hubiese enfermado en aquel entonces, si yo me hubiese ido del país, si yo hubiese obtenido tal trabajo, es que si mejor me hubiese mudado a tal lugar. Hermano, cualquier cosa que tú hayas planificado en tu vida con anterioridad y no se dio, yo puedo asegurarte que por alguna razón Dios no la permitió. Y lo que tú estás viviendo hoy, aquí sentado allí donde estás, es parte del propósito de Dios para tu vida. Ay, pero es que yo hace 2 años tenía los pasajes comprados y no se me dio el viaje.
porque el propósito de Dios para ti estaba aquí. Pero es que allá iba a estar mejor, aquí estoy sufriendo. Dios está sufriendo porque Dios quería que sufrieras aquí. Y quería que sufrieras porque Dios te está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo aquí. Tú y yo no somos más sabios que Dios. Y estamos donde estamos por su misericordia, por su amor, por su gracia y porque su poder, que es todopoderoso y absoluto, ha permitido que estemos aquí. Llega la última parte de este mensaje y es la confesión de Job. Después que Dios le dice, cíñete como un varón. Eres un varoncito, bueno, póngase ahí y escúchame que yo voy a hablar. Después Dios permite que Job responda. Job capítulo 42, versos del 1 al 6, la confesión de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoce su ignorancia y se humilla delante de Dios. Y dice estas palabras que son demasiado importantes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El propósito eterno de Dios en el sufrimiento es el título de este mensaje. Y el propósito eterno de Dios en el sufrimiento de Job era que Job llegase a este punto. Que Job pudiera entender que el conocimiento intelectual, que el ofrecer sacrificios por sus hijos y por él no era suficiente. Que lo que Job necesitaba era esto. Decir, Señor, yo había oído acerca de ti, pero hoy no solamente oigo. Ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo entender que tú eres Dios. Ahora puedo entender que eres soberano. Y que todo lo que permites en nuestra vida tiene un propósito. Nada escapa de tu poder. La lección más importante en el libro de Job no es que se haya duplicado su riqueza o que haya recuperado sus bienes y reconstruido su familia. Lo más importante fue que en medio del sufrimiento Job conoció a Dios. Y nosotros podemos perder muchas cosas materiales, podemos perder aún seres queridos, podemos perder todo lo que nosotros tengamos. ¿Y Dios puede duplicarnos eso? Claro que sí, no está obligado, pero puede hacerlo. Sin embargo, lo más importante en nuestro sufrimiento no es que se duplique lo que perdimos, es que conozcamos al Señor. Es que podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te pueden ver. El propósito eterno detrás del sufrimiento no es destruirnos, sino llevarnos a una visión más clara de Dios, a una fe más pura y a una vida transformada en su presencia. Hermanos, lo que aconteció en la vida de Job, lo que acontece en nuestras vidas, el sufrimiento que podamos nosotros atravesar, el verdadero significado de Romanos 8, 28 al 29, es que cuando las cosas que pasan nos ayudan a bien, que a los que amamos a Dios las cosas nos ayudan a bien, el propósito final es que nosotros conozcamos al Señor. Voy a leer ese texto de Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siempre leemos este texto, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo dejamos hasta ahí. Pero cuando leemos el texto siguiente, el texto enfatiza y dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El sufrimiento en nuestras vidas, los momentos difíciles que atravesamos, no tienen otro propósito, sino que nosotros podamos ser formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a seguir sufriendo y pasando por momentos difíciles, porque el que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hasta el día en que partamos de esta tierra, el Señor no va a dejar de trabajar en nosotros. Y aunque nos cueste entenderlo, es algo que la Biblia enseña de principio a fin. Dios ha escogido el camino del sufrimiento para llevarnos al cielo. Hay muchísimos textos que usted puede encontrar que lo dicen. Por eso nuestra perspectiva del sufrimiento no puede ser desde una visión humana. Tiene que ser desde la visión del Señor. Estamos estudiando Pedro y Pedro hay un pasaje que dice, no se sorprendan cuando vengan toda clase de pruebas. ¿Y por qué les dice que no se sorprendan? Porque van a venir. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Si todo esto me hicieron a mí, dice el Señor, entonces no se sorprendan con lo que van a hacer también con ustedes. ¿Cómo murieron los 12 apóstoles? ¿Cómo reacciona la gente ante la predicación del Evangelio? Con hostilidad, con persecución. ¿Por qué razón? Porque la verdad del Señor solamente puede tener dos reacciones en las personas. O te convences de pecado, te arrepientes y crees en el Señor, o vas a repudiar esa verdad que te está diciendo que estás viviendo desordenadamente y que tienes que cambiar tu vida. Job nunca se enteró de la razón de su sufrimiento, pero conoció a Dios y eso era lo que realmente importaba. Quizás, hermano, tú estás sufriendo en este momento y nada garantiza de que tú vas a saber el por qué o cuál fue la razón de ese sufrimiento. Pero hay una sola cosa que te puede hacer a ti permanecer seguro en medio del sufrimiento. Y es que Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de esa situación. Dios sabe por qué la está permitiendo. Quizás nunca logres entender por qué han pasado todas las cosas. Pero si entiendes que hay un propósito eterno en el sufrimiento y logras conocer a Dios, lo demás pierde importancia. Lo demás es simplemente añadidura. Bueno, conocí a Dios en este proceso y Dios le duplicó los bienes a Job. Job volvió a tener restauradas sus riquezas, volvió a tener una familia, volvió a tener sus hijos. Pero lo que más le importó a él fue que había conocido al Señor. Dios no tiene que darnos explicación de todo lo que acontece por una simple razón, por una simple y sencilla razón, de que Dios es Dios, de que Dios es todopoderoso, de que ninguno de nosotros puede oscurecer el consejo de Dios y querer hacer las cosas mejor de como Él las hace. Y en el libro de Daniel 4:35, ya estoy terminando, leo este último texto, que fue aquella ocasión cuando Nabucodonosor cayó en locura por haber blasfemado o haberse puesto en soberbia contra el Señor. Y las palabras de él, ya para finalizar, después que había entendido el proceso de Dios, dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace lo que Él quiere en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nosotros no podemos cuestionar a Dios ni querer venir a decirle cómo hacer las cosas. El Señor tiene un propósito para cada uno de nuestros momentos difíciles. El Señor tiene un propósito en los momentos en que estamos bien. En cada situación de nuestras vidas hay un propósito de parte de Dios. Él está al control y esto es suficiente para que nosotros como sus hijos podamos permanecer confiados y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, en estas 3 ocasiones que pude compartir con ustedes, compartí 3 mensajes y todos apuntaban a un mismo propósito. Y era tener nosotros ese encuentro que transforma. El enfoque del mensaje era encuentros que transforman. Porque nosotros necesitamos tener encuentros con Dios que transformen nuestras vidas. Y aunque hay muchas maneras en las que nosotros podemos conocer a Dios, yo compartí con ustedes 3 que considero que son principales para poder conocer como Job lo hizo al Señor. La primera fue ser conscientes de la presencia de Dios. Su presencia está con nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Tenemos que mantenernos conscientes y gozando y disfrutando de su presencia. La segunda fue pasión por su palabra. La mejor forma y la forma más segura, aquí está la palabra profética más segura de conocer al Señor, es a través de su palabra. Cuando oramos Él nos escucha, pero cuando leemos acá es Dios hablando a nuestras vidas. Y por último, creo que otro de los medios por el cual Dios nos habla y nos enseña es a través del sufrimiento. Por eso Salomón en aquella ocasión dijo que la casa de luto era mejor que el lugar del banquete. Porque en el lugar del banquete hay disfrute, sí, hay celebración, pero no hay reflexión. Pero en la casa de luto es donde nosotros reflexionamos, es donde nosotros tratamos de entender los propósitos del Señor. Hermanos, yo deseo que la palabra de Dios cause su efecto en cada uno de nosotros y que podamos vivir nuestras vidas a la luz de su presencia, de su palabra, y que en medio del sufrimiento podamos entender que Dios sigue estando allí y no se ha ido. Y antes de finalizar y que oremos, si hay alguien hoy con nosotros que no ha conocido al Señor,
que no ha podido tener ese encuentro que transforma, hoy tú puedes venir a Él en arrepentimiento y fe. Hoy tú puedes reconocer que le has fallado al Señor, que has pecado delante de Él y que necesitas reconciliarte con Él y disfrutar de su presencia, de su palabra y disfrutar de sus padecimientos también, porque su palabra dice que el que comparte sus padecimientos también compartirá su gloria allá en el cielo. Si hay alguien hoy entre nosotros que esté arrepentido delante del Señor, yo quiero pedirte allí donde estás que levantes tu mano en señal de que tú hoy reconoces tu necesidad del Señor, de que limpie tus pecados. ¿Hay alguien que hoy quiera reconocer al Señor? Si no lo hay, entonces igual damos gracias a Dios porque su palabra jamás regresa vacía.